Continuando con nuestra introducción a la ciencia, vamos a ver ahora el método científico. Este es, según Tamayo y Tamayo, el método científico es el conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo, ¿verdad? Fíjense que para Servo y Verdian, el método científico es un método de carácter instrumental, es decir, que tiene que ver más con lo que se hace y cómo se hace. Es fundamentalmente idéntico para todas las ciencias y comprende un cierto número de operaciones científicas llevadas a cabo en cualquier tipo de investigación. Es decir, es la manera como hacemos ciencia, la manera como vamos a reproducir el conocimiento. Entonces, para Párdinas, el método científico es una sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos, ¿verdad? O, en otras palabras, para comprobar o desaprobar hipótesis que implican o predicen conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento. Es decir, simplemente es la manera como nosotros vamos a ejecutar la ciencia, cómo reproducimos el conocimiento científico. Para Cohen y Nagel es la persistente aplicación de la lógica. Fíjense que entonces aquí hay ya em, una expresión de lo que significa el razonamiento, para poner a prueba nuestras impresiones, opiniones o conjeturas, examinando las mejores evidencias disponibles a favor y en contra de ellas. Vean que entonces es la manera como vamos a ir haciendo, cómo nosotros reproducimos el conocimiento científico y cómo hacemos ciencia. Eso es en teoría lo que es el conocimiento, el método científico, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos, vean que para Tamayo y Tamayo, lo que importa y es fundamental en el método científico no es el descubrimiento de verdad en todo momento, sino el procedimiento a través del cual se llega para demostrar que un enunciado es así. Pues cada una de las ciencias o cada uno, digamos, de las disciplinas científicas plantea y requiere un método especial según la naturaleza de los hechos a los cuales se va a hacer referencia. Pero sin embargo, todos los pasos que van, todo lo que hay que hacer para poder responder las preguntas que nos planteamos son fundamentalmente lo mismo y eso es lo que se conoce como el método científico. Entonces vean que para Sabino el método científico es el procedimiento o el conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener conocimiento científico. El modelo de trabajo es la pauta general que orienta la investigación. A esto se le va a corresponder orientar la selección de los instrumentos y las técnicas que se van a utilizar. Fundamentalmente también debe fijar los criterios de verificación o demostración de lo que se afirma en la investigación. Evidentemente, entonces, este eh, método científico, ¿verdad? Una vez que uno decide hacer una investigación, él es el que va digamos que, a establecer cuáles son las pautas generales para poder eh, realizar nuestra investigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué vamos a tomar los datos? ¿Cómo vamos a medir los datos? ¿Cómo lo vamos a analizar? Por esto es que es fundamental entonces el método científico. Para Tamayo, el método científico rechaza o elimina todo procedimiento que busque manipular la realidad, ¿verdad? Porque eso es lo que, digamos que el método científico es el que le va a asignar como ese carácter objetivo a la investigación, de una forma caprichosa, tratando de imponer prejuicios, creencias o deseos que no se ajustan a un control adecuado de la realidad y de los problemas de la investigación. Entonces vean la importancia del método científico. En conclusión, entonces, es la serie de pasos que nosotros debemos elaborar o que debemos seguir para poder realizar una investigación científica. Entonces, ¿cómo podemos ver el método científico? Aquí tenemos, bueno, lo primero es formular preguntas, proponer problemas y formular hipótesis, evidentemente. ¿Cómo vamos a formular las preguntas? Siempre desde una ciencia particular y en función de los objetivos de investigación que nos planteemos, ¿verdad? Las preguntas de investigación que tengamos, es decir, aquellos vacíos que no pueden ser cubiertos en ese momento por la ciencia. Entonces ahí es que nos planteamos las preguntas de investigación. Luego, por supuesto, digamos, estos son unos pasos que están elaborados de manera gruesa, ¿verdad? No digamos de una manera fina, detallada, y son así como generales, que además engloban otra serie de elementos que conlleva cada uno de estos pasos. Por ejemplo, efectuar las observaciones y las medidas requeriría de definir, por ejemplo, los instrumentos de medición, la recolección de los datos, etcétera, su análisis y todo lo demás. Luego registrar cuidadosamente, lo más cuidadosamente posible, los datos observados. Entonces eso requiere de dónde lo vamos a hacer, a través de qué vamos a hacer ese registro, a través de qué vamos a hacer esa recolección de los datos.
Por supuesto, elaborar las explicaciones o revisar las conclusiones, que como he dicho ya en presentaciones precedentes, no necesariamente se obtienen única y exclusivamente de los datos. Los datos requieren también para poder analizarlos, para poder entenderlos e interpretarlos adecuadamente y obtener las respuestas que estamos buscando, de un marco teórico necesario. Es decir, necesitamos de la teoría, de los conocimientos que se han producido hasta el momento. ¿Para qué? Porque eso tiene un contenido, los números, los datos, lo que nosotros estamos interpretando tiene una significación y tiene un contenido. Y eso se expresa a través de la teoría que nosotros manejamos para hacer nuestra investigación, independientemente de la área disciplinar en la que nos encontremos. Por supuesto, tratar de extender las conclusiones obtenidas para todos los casos que presenten con las condiciones similares. Es un poco lo que decíamos cuando hablábamos de los procesos cognitivos, para tratar de hacer eh, inferencia causal. Es decir, todos los que sean de la misma especie, pues entonces hacemos una inferencia para tratar de extender el conocimiento. A ver, de esa manera es que podemos entonces tratar de definir leyes o teoría completa. Prever o predecir, es decir, anticipar que dadas ciertas condiciones, es de esperarse que vuelvan a surgir nuevas relaciones o que se mantengan las relaciones existentes. Y finalmente, entonces veamos cuáles son las características de ese método científico, que entonces en principio es un método científico que es fáctico. ¿Y por qué es fáctico? Porque se ciñe a los hechos, ¿verdad? Es decir, tiene una referencia empírica, se ciñe a los hechos, está fundamentado en lo que nosotros estamos observando. Y eso es lo que va a permitir además su verificación. ¿Verdad? Trasciende los hechos, ya lo hemos dicho, va más allá de la experiencia, de lo que nosotros estamos viendo, de lo que está por detrás, que son las causas que originan o que dan origen a ese hecho particular. Por ejemplo, cuando hablábamos de la teoría de la gravedad, el fenómeno era que los cuerpos caían por su propio peso, pero eso era lo que se veía, lo que se observa, es el fenómeno que estamos observando, es decir, lo que ocurre en la realidad. Sin embargo, más allá de la realidad está la fuerza de atracción que no se ve con los sentidos, sino que debe ser elaborada a través de un proceso de abstracción, un proceso de razonamiento mental para poder conseguir esa explicación. Entonces, por eso el método científico trasciende los hechos, va más allá del hecho para conseguir las explicaciones. Por supuesto, tiene verificación empírica porque, como hemos dicho hasta ahora, una vez que nosotros obtenemos resultados, debemos validarlos en la realidad. Y esa validación es lo que es la verificación de lo que estamos consiguiendo. Entonces, nosotros proponemos una respuesta, proponemos una solución y verificamos que esa solución realmente cumpla con los requisitos para resolver el problema que nos tenemos planteado. Además es autocorrectivo, está en permanente confrontación con los hechos. Siempre todo lo que nosotros vamos produciendo como conocimiento científico se contrasta con la realidad para ir autocorrigiéndose, es decir, para ir mejorando los resultados que se van obteniendo. Hace formulaciones de tipo general, también como ya lo hemos dicho, trata de explicar la realidad y la cosa particular o el hecho singular interesa en la medida en que éste sea un miembro de una clase superior que dé respuesta a problemas más generales. Es decir, nosotros no hacemos investigación para resolver un problema particular, sino para tratar de resolver y conseguir una ley que abarque a todos los de su misma especie. Y finalmente, por supuesto, bueno, es objetivo en cuanto trata de desprenderse de la subjetividad, de las creencias de quien investiga. Esto incluso en la actualidad está un poco cuestionado, pero la idea es que el conocimiento, ¿verdad? Que el método científico sea objetivo, es decir, que el investigador trate de captar lo que dice la realidad y que no, que trate de, en la medida de lo posible, obviar sus impresiones particulares en los resultados que está obteniendo. En la próxima, continuamos entonces en la próxima clase con lo que es el método científico.